Grabando. Vale. Estoy grabando aquí. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo formato. Creo que es evidente que hemos metido algunas mejoras en las grabaciones de las videollamadas, de las entrevistas que tenemos online. Sabes que tenemos el formato en directo, en físico, y ese, bueno, creo que la calidad del sonido, de la imagen, la hemos currado desde el principio, pero en las conexiones online no teníamos esa misma calidad. La habíamos hecho un poco más de forma casual, espontánea, pero, bueno, como es algo cada vez más algo más habitual y quiero que en el futuro siga siendo así de habitual, pues hemos creado este entorno gráfico que espero que os guste y para tener un invitado a la altura de este nuevo formato, sin desmerecer a los anteriores, que evidentemente son todos estupendos, pero es verdad que ahora mismo, o sea, en esta ocasión, al invitado que traemos es una persona que ha escrito un libro junto con otro autor, estamos hablando de Daniel Turienzo y Jesús Roguero, muy famoso, muy conocido y del que se ha hablado mucho en los últimos meses, ya, ahora nos dirá, creo que hace ya año y pico que salió, que es Educafakes. Tenemos con nosotros a Daniel Turienzo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Aquí está desde Marruecos, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es, desde Ahora nos Tánger. contará un poco de Tánger, ahora nos contará un poquito su trayectoria y como decía, él es autor junto con Jesús Roguero, Roguero, ¿lo digo bien? Rogero, Jesús Rogero. Rogero, Rogero, correcto, pues son los dos autores de Educafakes, un libro que leí hace tiempo y que me gustó muchísimo, de este que toman nota cada dos por tres porque hay una síntesis muy importante de pues, una investigación abundante, muy tocha en relación a 50 verdades o medias, o sea, 50 mentiras, perdón, 50 mentiras o medias verdades, como dicen ellos, que habitualmente pues, se cuentan sobre la educación, que la gente habla de la educación en relación a estas mentiras o medio verdades, esos mitos, y ellos pues las investigan una a una y dan muchos datos para contrastarlas, por lo cual estás todo el rato diciendo, hostia, mira, esto es importante, hostia, esto me lo apunto, y al final te vas dando cuenta y dices, bueno, igual el libro ya son notas que ya me vienen bien y ya está, ya las consulto, es un libro de trabajo casi, más que, pero bueno, es muy didáctico, es muy fácil de leer, a pesar de ser una investigación bastante profusa de la cuestión. Así que, en primer lugar, nada, enhorabuena y gracias por el tremendo documento. Daniel. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que nosotros estamos muy sorprendidos de la buena acogida que ha tenido. La verdad es que ha sido muy bien recibido y es cierto que nosotros cuando en el proceso de creación de la criatura, nosotros siempre teníamos miedo de que alguien se nos adelantara. De hecho, cuando publicaron Edumitos dije, bueno, ya nos han echado por tierra el libro, pero es otro tema diferente, era otra perspectiva diferente. Pero sí pensábamos que era un libro necesario, o sea, en el sentido de que nos dábamos cuenta muchas veces de que en el debate educativo estaba trufado de una serie de ideas preconcebidas que no se cuestionaban. Entonces, muchas veces todo el debate posterior quedaba prefijado por el marco. Es decir, como ya dábamos por sentada una verdad absoluta y empezábamos a crear todo el discurso a partir de esa idea, bueno, pues estaba condicionado y el resultado pues era poco posibilista, en el sentido de que muchas veces nos costaba imaginar alternativas porque estábamos ya encuadrados dentro de esa idea que luego, como intentamos nosotros poner de manifiesto, no responde tan bien a la realidad. Entonces, esa era un poco la idea que perseguíamos con el libro, el fomentar el debate y muchas ideas sobre las que pasábamos por encima, dándolas por sentada, bueno, pues que las cuestionáramos y que además siempre lo decimos, estaríamos encantados de que alguien nos diera la contraria y dijera, mira, sí, esto sí que es cierto por estas investigaciones o por estos trabajos. Claro, de hecho, se ve a lo largo de todo el libro una honestidad muy interesante en cuanto al marco y en cuanto a las premisas con las que partí. Ahora vamos a ello porque me ha apuntado un parrafito que a mí cuando lo leí me gustó especialmente. Y es lo que tú dices, ¿no? Muchas veces echas en falta esa honestidad y ese rigor en el debate, porque en muchos debates que están hoy en día muy presentes alrededor de la educación, lo que ves sobre todo es una lógica de amigo-enemigo, de ir al hombre de paja
del otro y eso al final creo que nos hace un flaco favor a todos los frentes porque devalúa mucho el nivel de la educación y ahí solo pierde eso, la propia educación, el debate y nuestras perspectivas, o sea, nuestras expectativas de crear algo mejor, que al final yo creo que las personas que nos dedicamos a la educación y que hacemos cositas, desde este podcast hasta un libro, hasta cualquier cosa, que hacemos cosas extra profesionales, lo hacemos porque queremos mejorar la educación, porque consideramos que efectivamente es bastante mejorable y para ello el rigor que tú planteas y la honestidad que a veces no está tan presente es muy importante. Pero bueno, ahora entramos en el libro que tiene muchísimos, 50, nada más y nada menos, repasándola un poco para la entrevista. Decía, si es que, y además está muy sintetizada, o sea que cada punto, vamos a decir, cada educa fake da para mucho. Sin embargo, vosotros habéis hecho un trabajo de resumen y de síntesis muy interesante. Pero bueno, por contextualizar un poquito para quien no te conozca y por entender un poco tu perfil, Dani, he visto además, eso, recopilando un poquito de información tuya, que suelo hacer una búsqueda, como siempre, típica por Google, de la persona que entrevisto, tiene un currículum bastante variado, ¿no? Ahora estábamos hablando de que estaba en Tánger, pero no sé si estudiaste educación primaria luego y después infantil, después acabaste con pedagogía. Si no te importa, cuéntanos de dónde viene tu vocación por la educación y cuál ha sido la trayectoria hasta llegar hasta donde te encuentras hoy. Bueno, básicamente yo hice las cosas al revés en la vida, pero creo que hemos llegado a un buen punto. Yo provengo de una familia que somos 5 generaciones de maestras. Bueno, mi tatarabuelo era maestro, pero después mi tatarabuelo y mis abuelos eran maestros y después ya todo maestras. Entonces digamos que la educación formaba una parte habitual de mi casa. Es decir, las amigas de mi madre se dedicaban a la docencia, entonces para nosotros eran conversaciones habituales, todo lo que tiene que ver con la educación. Y con mi abuela, pues lo mismo. Entonces, bueno, siempre esto está presente. Y de hecho, en la familia, varios de los nietos también somos maestros. Yo la primera carrera que estudié fue psicología en Santiago de Compostela. Después hice el máster de formación del profesorado de enseñanza secundaria, pero todo esto coincidió en el año 2011, que fueron cuando un cambio de gobierno y bueno, llegó el gobierno del PP con los recortes en la oferta de empleo público y surgió la famosa tasa de reposición. Entonces, yo mi especialidad, por la que en un principio me había decantado en orientación educativa, bueno, pues sabíamos que en los próximos años la oferta iba a ser ridícula. Entonces, un poco con la idea de que uno no se puede quedar parado, pues yo ahí estaba trabajando como monitor de natación, socorrismo y demás. Entonces ahí empecé a estudiar magisterio por educación primaria y magisterio por educación infantil, las 2 carreras a la vez. Y trabajando con niños, como monitor de natación, me di cuenta que a mí lo que me gustaba es trabajar con niños muy pequeños. O sea, yo siempre veía que las clases que más me gustaban eran las que tenían con niños de 4, 5, 3 años. Entonces, ese fue el motivo por el que me llevó a estudiar, sobre todo, educación infantil. Cuando termino la carrera, me voy a Inglaterra y lo mismo, también llego a la conclusión de que quiero trabajar con niños pequeños, de entre 3 y 5 años, o desde 0 a 6 años, y empiezo a trabajar en España, en Andalucía. Trabajo en diferentes comunidades autónomas y en el año 2015 también yo ya había empezado con alguna asignatura de psicopedagogía, pero también en el año 2015 terminó psicopedagogía y empiezo a cursar el doctorado. Empiezo a cursar el doctorado básicamente porque en ese momento tengo bastante claro que la oposición es una carrera de fondo. O sea, es decir, yo sabía que yo tenía que dar unos pasos necesarios, tenía que preparar bien la oposición, pero la suerte para ser capaz de aprobar sabía que iba a ser una cuestión de tiempo y que era un tiempo en el que yo no quería estar parado. Bueno, durante 2 o 3 años trabajé en diferentes comunidades autónomas, trabajé en Andalucía, trabajé en Asturias, trabajé en Castilla-La Mancha y conocí la red educativa en el exterior. Y me vine a trabajar a Tetuán por primera vez en el exterior. Y ese año, bueno, aprovechando que Tetuán tampoco tenía una vida cultural y social muy rica, aproveché para estudiar. Y en el año 2017 aprobé la oposición en la Comunidad de Madrid. Pues fue un año especialmente duro, lo mismo, porque tampoco había una gran oferta. Entonces, bueno, la ratio era algo así como 25 o 40 candidatos por plaza, eran como 40 en la primera fase y luego 25. O sea, entonces era realmente, pues, como decíamos, una cuestión de que hay que estar preparado, pero también está un componente de azar muy importante porque las plazas se dieron en la centésima. Me incorporo en la Comunidad de Madrid y en el año 2019 defiendo mi tesis doctoral
sobre la equidad del sistema educativo español, dirigida por el profesor Jesús Manso. Y ese mismo año, a raíz de la tesis doctoral y de otros trabajos previos que habíamos hecho, empecé a trabajar en el Ministerio como asesor técnico docente. Ahí trabajé durante 3 años, centrados en cuestiones sobre todo del desarrollo de la educación infantil 0-3. Y en el año 2022, si no me equivoco, bueno, pues apruebo el proceso selectivo para incorporarme en el exterior como funcionario adscrito. En mi caso, la Consejería de Educación de la Embajada de España en Marruecos, y vengo a trabajar a Tánger. Y los últimos 3 cursos académicos, pues he estado aquí en Tánger, en el Colegio Español Ramón y Cajal. Y o sea, la época, ha dicho asesor técnico del Sí. ministerio. Eso como pues me interesaba porque viendo un poco por encima el currículum tuyo, es lo que más me sorprendió en el sentido de cómo se accede a ese tipo de profesión o de labor. Bueno, pues todos los años las diferentes unidades del Ministerio sacan convocatorias públicas, en TEF, la Subdirección General de Cooperación Territorial, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sacan convocatorias con los perfiles de los posibles asesores. Entonces, ahí nada, se hace una entrevista y en caso de resultar aceptado, te vas para allí en comisión de servicios, una comisión de servicios que se renueva cada año. Y, bueno, el ámbito de acción del Ministerio es muy, muy grande y hay una cantidad de perfiles enormes. Yo, de hecho, animo a todos los docentes, si en algún momento de su vida trabajan como asesores, bien sea de formación, bien sea en el Ministerio, porque permite tener una visión diferente del sistema educativo, una visión más sistémica y también, bueno, pues conocer la administración desde dentro, en la medida de tu parcelita. Es verdad que es limitado, pero creo que es una experiencia vital interesante. Está claro que al final el recorrido que has hecho, si algo se ve es que has estado en la educación de diferentes perspectivas, ¿no? Que al final creo que una visión así está mucho más nutrida de toda la complejidad, que yo una cosa que no me canso de decir, yo como la gente que no haya visto en otro episodio sabrá, pues soy estudiante de educación primaria y estoy muy en contacto ahora con la teoría. Y una de las cosas que más tengo presente todo el rato cada vez que tengo que analizar algo, tú sabes, te mandan un trabajo, te mandan cualquier cosa, ahora estoy en el práctico, tengo que hacer una evaluación crítica de lo que veo y todo el rato tengo 2 cosas en la boca todo el rato. Lo primero es que es una super profesión, o sea, que ser maestro de educación primaria, imagino que de educación secundaria, pero ahí no he tenido experiencia, también es una super profesión, o sea, tienes que estar normalmente al tanto de 1000 factores, desempeñarte con bastante destreza en ámbitos muy diversos, o sea, con tiempos muy cortos, en fin, lo veo sinceramente como una superprofesión, es la palabra que me parece que mejor lo define. Y después cuando se habla de educación, en términos más sistémicos, ¿no? Más desde la filosofía de la educación o desde política educativa, o cuando somos críticos y decimos que lo que hay que cambiar es esto, hay que cambiar lo otro, siempre vuelvo a lo mismo, siempre me viene la misma idea, digo, es que es tan compleja, o sea, es una realidad en la que intervienen tantísimos factores que me parece hablar por hablar, poner el foco en una cuestión en particular, ¿no? Pues lo que habría que hacer es tal cosa, lo que habría que hacer es tal otra cosa, porque no dejo de tener presentes las otras 500.000 que si no las toca no creo yo que haga nada ese elemento que tú estás apreciando, que a lo mejor efectivamente, por ejemplo, las ratios, ¿no? Pues sí, las ratios habría que tocarlas, pero a lo mejor no son suficientes. Los recursos, pues sí, son necesarios, pero a lo mejor no son suficientes. O la profesión docente, pues sí, a lo mejor habría que... Entonces, es como tantísimas cosas que si no las hilvanas bien y haces un proyecto en serio, no estamos haciendo nada. Y bueno, perfiles como el tuyo precisamente me parece que quizás sean más conscientes que desde otra perspectiva a lo mejor más, pues como suele decir, de un maestro de a pie, ¿no? Un maestro de a pie, pues a lo mejor tiene todas las razones del mundo para quejarse, pero a lo mejor le faltan esos otros matices para poder tener una visión más completa, ¿no? En tu caso, puede que te haya ayudado, ¿no? Y cuando conoces, o cómo conoces a Jesús Rogero, me ha dicho, ¿cuándo lo conoces? ¿Cómo surge el proyecto? No sé, ¿cuál es la génesis de Educafex, del libro? Bueno, a Jesús lo conozco, que también sean las cosas buenas que tienen las redes sociales, que hay veces que nos olvidamos, vemos el fango, hay veces que tiene esa parte buena. Bueno, yo a Jesús Rogero le había leído mucho, entonces yo en un momento de mi vida le propongo empezar a colaborar. Sabíamos mutuamente quiénes éramos, el uno y el otro, pero le propuse que empezáramos a colaborar y empezamos a colaborar en trabajos académicos. Empezamos a colaborar en publicaciones destinadas
y en investigaciones destinadas a un público académico. Sin embargo, un día, además hace no mucho lo retomamos para ver cuándo había surgido el proyecto, como idea y como embrión surge como hace 2 años, más o menos 2 años y medio. Y, bueno, pues nosotros nos dimos cuenta que cuando hablábamos siempre, lo que hemos dicho antes, siempre había primero los mismos temas, hay temas que son cíclicos, hablamos de ellos cada X tiempo, y luego nos dimos cuenta que cuando hablábamos de este tema, encima muchas veces lo hacíamos partiendo de una mentira, o sea, partiendo de o una media verdad. Pero era una media verdad que ambos contrincantes, las personas que debaten sobre el tema, daban por buena. Entonces, claro, el problema es que todas las conclusiones a las que vamos a llegar, si nosotros partimos de un mal diagnóstico, es muy difícil que lleguemos a una buena solución, a una buena política, si el diagnóstico que estamos haciendo es erróneo. Entonces, un día Jesús me lo propone, me dice, oye, Dani, hay que escribir un libro que recopilara todas estas ideas y que intentara desmentirlas. Yo había empezado en su momento un libro de idénticas características solo sobre la concertada. Yo decía, hay muchos mitos en torno a la concertada. Entonces, yo en un momento había empezado como esa idea del libro y le dije, oye, me parece una idea maravillosa. Yo, de hecho, había empezado por aquí y me dije, oye, pues vamos adelante. Entonces empezamos a hacer una recopilación. Vamos a recopilar mitos. Nosotros nos habíamos inspirado en el libro de Econofakes de Juan Torre, que eran 10 Econofakes. Cuando nosotros llegamos a un momento en que teníamos cada uno como 30 o 40 cada uno. O sea, en total a lo mejor digamos como 80 de cafés. Entonces, nosotros siempre decimos que no hemos inventado nada. O sea, nosotros realmente, este libro es el resultado de maravillosas y maravillosos investigadores que hay en España, a los que nosotros citamos y reflejamos en el libro, pero nosotros propias aportamos muy pocas investigaciones. Realmente lo que nosotros aportamos es investigaciones de otros autores. Entonces, realmente el reto o lo que aporta novedoso el libro es primero organizarlos, porque era una labor que nos costó mucho y que además hicimos, deshicimos, no sabíamos si hacerlo por bloques, si hacerlos todos sin ningún orden. Entonces, este era uno de los retos, el ordenarlos, y el otro reto era sintetizarlo. De hecho, nosotros tuvimos ese debate. No sabíamos si era mejor abordar solo 15 mitos y dedicarle a cada uno 15 páginas, o si era mejor abordar 50 y dedicarle a cada uno 3 páginas. Entonces, claro, nosotros ahí lo que dijimos es, ¿a quién le estamos escribiendo? ¿A quién le estamos interpelando? Y entonces decíamos, si nosotros ya sabemos que si nosotros escribimos un libro que sean 20 páginas por mito, solo estamos escribiendo a gente muy concreta, que es mucho, como decimos muchas veces, el convencido. O muchas veces la persona que ya ha leído mucha evidencia, que está en contacto con la academia. Y nosotros queríamos un libro que llegara, en primer lugar, a los profesionales de la educación, que creemos que son como uno de nuestros principales targets. Pero el segundo gran público objetivo era todo el mundo puede estar interesado en la educación. Entonces queríamos un libro que fuera amable. Entonces, sobre todo Jesús, que es más obsesivo y más perfeccionista, le dimos muchas vueltas para que el libro sea fácil de leer, sea un libro que sea fácil de digerir. Porque al final, bueno, pues decíamos un poco las florituras y el lenguaje recargado solo está bien como una cosa autorreferencial y para que emocionarnos mucho, pero si queremos realmente interpelar a un público general, tiene que ser un texto accesible. Entonces, ahí fue... A mí, vamos, yo lo he visto, te lo comentaba al principio, que he visto ese esfuerzo del primer momento, tanto de la estructura que adquiere cada capítulo, que siempre es la misma y es muy didáctica en su explicación, como eso, en la organización de las ideas. Entonces, me parece lo que tú decías, que muchas veces los artículos, ¿no? De hecho, tengo pendiente leerme un artículo porque estoy justamente con el TFG y tengo varios artículos ahí al retortero para leérmelo, y había un artículo de una profesora de Madrid, que no recuerdo ahora el nombre, pero el artículo versaba sobre la utilidad de la investigación en educación. O sea, y digo, joder, que a mí me encanta, yo que soy un fan de Miguel Noguera, está por ahí, me encanta el metalenguaje, todo lo que sea el meta, o sea, ¿para qué sirve lo que estamos haciendo? Y es verdad que hay que plantearse un poco el objetivo, ¿no? Porque al final la academia tiene una capacidad de absorber esa investigación limitada. Primero porque tiene unos recursos y una organización muy específica. Y segundo porque la transmisión, y de hecho este proyecto de podcast un esfuerzo en ese sentido, la transmisión de aquello que se investiga hacia, bueno, pues las personas que podían ponerlo en práctica y de esa forma, vamos a decir así, elevar sus capacidades, ¿no? O elevar la profundización de sus capacidades reflexivas en torno a su práctica docente, pues que los maestros y maestras, profesores y profesoras de primera y secundaria tengan una capacidad reflexiva, tengan un marco teórico más nutrido, tengan una capacidad de diagnóstico
mucho mejor, sean capaces de articular un discurso educativo más riguroso, porque al final nos encontramos muchas veces que los primeros que tenemos discursos educativos básicos somos los docentes, que yo he escuchado muchos educafakes en boca de docentes y docentes incluso universitarios, ¿no? Entonces, es lo que tú planteabas, ¿no? Vamos a hacer, por lo menos, en vez de profundizar mucho, vamos a ampliar el boquete, ¿no? Vamos a ampliar la gente Claro, que integra esto. yo lo que creo es que también hay un compromiso que yo creo mucho en un principio casi de estímulos e incentivos. Es decir, creo que hoy en día la academia tiene muy poco estímulo para divulgar. Es decir, cuando tú ves los pasos para seguir una carrera académica, de doctor, contratado doctor, titular y demás, al final muchas veces hay que producir y producir muy rápido. Pero no entramos mucho a qué hago después de producir. Es decir, tienes que hacer una investigación, de ahí intentar sacar el mayor número posible de artículos, con el mayor número, con el índice de impacto más alto, pero no nos preguntamos muy bien para qué. Yo creo que es un deber moral también. Es decir, la sociedad está poniendo muchos recursos en que haya personas que están investigando. Pues no digo que toda la investigación se pervierta y solo sea con un fin utilitarista, pero tiene que tener un fin utilitarista, es decir, tiene que servir para algo. No hace falta que sea algo sea inmediato, sea automático, pero tenemos que tener muy claro que si se hacen investigaciones es importante que se divulguen. Entonces, creo que hay docentes, profesores universitarios, investigadores, investigadoras muy comprometidos con la divulgación, pero creo que no es general. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que hay artículos que cuando te pones a ver las descargas, tienen 5 descargas. Entonces, eso no mide la calidad de la investigación, puede ser una investigación muy buena y que tenga pocas descargas, pero es verdad que hay que intentar adoptar ese compromiso de intentar implicarnos también en la difusión, que yo creo que es una manera de devolverle a la sociedad parte de los recursos, los esfuerzos que ha depositado en ello. Y al mismo tiempo nos pasa la otra cara de la moneda, como bien dices, con los docentes. Los docentes no consumen de forma masiva producción científica, es decir, no podemos, no es una realidad, me gustaría que así lo fuera, y creo que hay docentes que lo hacen, pero no creo que es una cuestión mayoritaria, y vuelve a ser una cuestión también de estímulos y de cuestiones de una cuestión material, es decir, si no tenemos tiempos para reflexionar de nuestra práctica, si no se nos interpela cuando se hace investigación, que el docente muchas veces solo es un objeto de estudio, llego, le entrevisto, le paso una encuesta, pero el docente no produce la investigación, no se le tiene en cuenta. O sea, cuando un docente dice algo, bueno, pues al final dice, bueno, eso será tu experiencia y se deja en el plano anecdótico, en lo experiencial, pero no lo tenemos en cuenta realmente para producir, pues yo creo que se pone a veces también un divorcio entre dos mundos que deberían de estar más unidos. O sea, creo que la investigación y la docencia deberían de estar más unidos, creo que debería ser una de las competencias docentes de la investigación, sobre todo la investigación y la reflexión sobre la propia práctica, y creo que si hemos llegado a esta situación es porque no hay ningún interés en que sea de otra manera. Es decir, creo que si mañana hubiera una administración educativa que estuviera realmente preocupada porque los docentes no consuman y no produzcan investigación, tomaría unos pasos que no se están tomando, así de sencillo. Y si no se están dando es por esa razón. Yo siempre lo cuento con lo anecdótico del doctorado, pero hablamos del doctorado, pero podemos también hablar de las publicaciones científicas. A un profesor, a un maestro o una maestra, o un docente de secundaria, no tiene ningún estímulo para investigar. Es decir, tú puedes ser un gran investigador, publicar en revistas de impacto, participar en congresos, y todo esto no tiene ningún tipo de estímulo. Es decir, lo harás con fondos propios, fuera de tu trabajo, sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de licencia. Entonces, realmente eso tiene costes, no tiene ningún beneficio. Entonces, claro, algo que no tiene ningún beneficio, es difícil que lo hagas de motu propio si realmente no hay ni en tu carrera ni en tu reconocimiento ningún tipo de apoyo. Sabes que hay otros caminos y otras cosas que sí puedes hacer para progresar. Entonces, igual que creo que la academia no tiene estímulos suficientes para divulgar, creo que los docentes no tienen ningún estímulo para investigar o para leer investigación, salvo por que tengas una alta motivación y una implicación profesional muy, muy fuerte. Claro, aquí es a lo que vamos, que depende de que ese docente tenga pues una pulsión, ya una vocación particular, no solamente por la docencia, sino por mejorar el sistema educativo y entienda que efectivamente si se dedica a investigar y, bueno, concluye en un artículo súper positivo, pero que al final está en un buscador con 3, 5 descargas, pues que el impacto de... O sea, es que por poco que tú hagas un vídeo de YouTube y te lo ocurras un poquito,
esa exposición mínimo va a llegar a 50, 100 personas. O sea, ya estamos, es una tontería, pero es por poner frente al espejo lo que tú planteabas, ¿no? Ese recorrido que se nos marca desde la universidad, evidentemente también desde el sistema educativo, o sea, los docentes de primaria y secundaria, que no está estimulado para nada esa transmisión, que puede ser divulgación o puede ser otros formatos, ¿no? Por ejemplo, de compartir espacios entre profesionales dentro del sistema educativo, pero de diferentes, ¿no? Pues esos universitarios que estén en colegios que estén echando horas en la universidad. Al final de lo que se trata es de tomarse en serio esos vasos comunicantes, porque al final yo siempre lo digo, no se tiene, nadie entendería que tuviésemos la capacidad de, no sé, a nivel, por ejemplo, armamentístico, ahora que estamos hablando de esto, o sea, que tengamos la capacidad de hacer aviones mucho más potentes o mucho más económicos en su ensamblaje, en su creación, y no lo estuviéramos haciendo. O sea, hay una conexión cuando hablamos de lo económico, cuando hablamos de la tecnología, estamos deseando que haya un milímetro más de investigación para aplicarlo en la práctica porque eso genera unos beneficios que están claros. Y aquí, sin embargo, tenemos, pues no sé, toneladas de investigación en un sótano, en un sótano y docentes con una falta de recursos que muchas veces, la mayor parte de las veces, y eso nunca hay que dejarlo de decir, tiene que ver con los recursos económicos y con el tiempo. Eso está claro, pero como dicen algunas compañeras mías, algunas no son compañeras mías porque son profesoras de la universidad, pero yo ya las veo como compañeras, pero dicen, sí, pero cambiar la mirada también, o sea, que muchas veces no todo es recursos, que tú con los mismos recursos, pero con otra mirada, con otra capacidad de diagnosticar, también podría llegar más lejos, ¿no? Claro, el problema es que muchas veces, y yo ahí es contra lo que muchas veces lucho, a los docentes se le exigen cosas, se le exigen, y además esas expectativas y esas demandas que se le exigen al docente son crecientes y sin embargo no se le dan los apoyos. Entonces al final lo que pasa es que si tú no lees, no investigas, pareces un mal docente porque estás diciendo, oye, no estás haciendo todo lo bien que tú podrías tu trabajo, pero sin los apoyos, al final es ser muy optimistas o querer simplemente tener a los docentes como chivo expiatorio. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, que son los congresos. En educación es en el único ámbito que se entiende que haya congresos sin profesionales. O sea, es decir, nadie entenderíamos un congreso de cocineros sin cocineros. Nadie entenderíamos un congreso de cirujanos, sin personas que hagan, que operen. Y sin embargo, un docente, si un docente, pues pensemos una maestra de educación infantil, que sea una persona comprometida, que lea mucha investigación y quiere participar de un congreso, a día de hoy, en la mayoría de las administraciones educativas no puede. Es así de sencillo, no puede. Entonces, ¿qué le supondría básicamente? Bueno, pues en la mayoría de congresos tendría que pagarse el desplazamiento con su dinero, la entrada con su dinero y renunciar, solicitar una pérdida de empleo y sueldo por los días. Entonces, esa persona para ir a un congreso que al final no tiene ningún reconocimiento, le va a costar el sueldo de 3 semanas. No es razonable. No tiene No es sentido, razonable. ¿no? Entonces, que eso no haya ninguna administración que esté fomentándolo de alguna manera, y hablo de los congresos, pero podemos decir un millón de cosas. Es Sí, decir, sí. que habrá mucha gente que no tiene ganas. Es decir, que aunque tú le pagaras el congreso, le dijeras, oye, expon un panel y te voy a reconocer de esta manera, no lo haría, por supuesto. Pero que los que hay no se les apoya. Entonces, eso crea un dique. Y crea un dique porque actúa en los dos sentidos. También hay que pensar que muchas veces la investigación que se produce no responde muy bien a las demandas reales de los docentes. Los docentes tienen muchas preguntas en su vida diaria que, como se da esta situación de negarles un poco su expertise, su experiencia profesional, pues muchas veces no se hace una investigación que sea capaz de darle respuesta a cuestiones muy, muy sencillas, pero que a diario se preguntan. Hay veces que no es capaz la investigación porque no investiga sobre esos temas, porque no son temas en boga, y hay otras veces que sí que se ha creado esa investigación y, como tú dices, está en un sótano, está en un cajón y no somos capaces de establecer el puente y de cómo traducir esa investigación que se ha hecho en unas condiciones muy determinadas a la práctica diaria. No tenemos esos brokers de conocimiento que sean capaces de llevar la información. Y creo que es más fácil que esas figuras sean personas que tengan un pie en cada lado o que hayan tenido un pie en cada lado. Creo que es más fácil porque de alguna manera se le da más legitimidad, es más fácil que hablen un lenguaje común, etcétera, etcétera. Sí, es verdad que a veces ocurre eso, ¿no? Que
los colegios se dice, bueno, que sabrán profesor, que sabrán profesores universitarios que no habéis a un aula, ¿no? De hecho, yo te comentaba un poco off the record, también tengo un poco la cosa de seguir el camino de la universidad, pero tengo un poco el miedo de que sé que hay un San Benito ahí de, pero tú de qué vas a hablar. Oye, que no es ninguna tontería, que tiene sentido. Entonces es verdad que tú lo planteas bien, ¿no? Por eso personas que tienen el recorrido como tú, yo cuando veo esos currículum, también hace poco estuvimos charlando con un inspector, Fran Norte, que también había sido profesor en varias etapas y finalmente que soy inspector y ahora estaba también en un equipo, o sea, estaba como director de un equipo de inspectores, es decir, que son personas que al final tú ves que hacen un recorrido muy al pie del cañón y que después cuando los escuchas hablar, tú lo dices, ¿no? Cuando los escuchas hablar, las palabras que usan están regadas de diferentes aguas, ¿no? Tienen el rigor académico porque son personas al final que se han hecho ese recorrido, vamos a decir, avanzando, ¿no? Queriendo progresar, es porque tienen una pulsión de mejora académica, de lectura, de tener cada vez un marco teórico mejor. Entonces, pues eso se nota en su forma de expresarse, pero después atienden al barro, es decir, esa nomenclatura no les crea en fin, una forma de razonar que al final los lleva a esas típicas torres de marfil, ¿no? Que acaban... Claro, pero yo creo que muchas veces se empobrece el debate, porque yo sinceramente creo que en el debate educativo no sobra nadie. Creo que Claro, falta gente. Es decir, para mí, las grandes desaparecidas, pero no porque ellas quieran, sino porque se invisibilizan, son las maestras. Hay que pensar que si en España hay 900.000 docentes, 400 o 500.000 son maestras. Si nosotros nos ponemos a revisar quién hace declaraciones, quién habla de la vida pública, quién habla de educación, las maestras están desaparecidas. Entonces, creo que son una de las voces más ausentes. Pero a mí el hecho de que haya sociólogos, economistas, pedagogos, matemáticos, meteorólogos hablando de educación, creo que es bueno. Creo que sí, es sí, bueno sí. porque si nosotros tenemos que hablar de cómo adaptarnos al cambio climático, la voz de un meteorólogo es muy importante. Aunque estemos hablando de educación, que me diga cómo va a afectar a las aulas, la idea de un arquitecto, una arquitecta, de cómo va a ser, cómo tengo que diseñar un centro para que sea sostenible en el tiempo. Entonces, creo que no sobra nadie, pero sí faltan voces. Y, por Total, de ejemplo, también lo has hecho, mencionado, equipos directivos y inspectores, para mí me parece que son quienes pueden tener una visión más sistémica, más de lo que realmente pasa en las aulas. Y, sin embargo, en general, están bastante desaparecidos. sí, parece que están como un poco en su circuito más de gobernanza, ¿no? Que al final, yo entiendo que al final todos los perfiles están sometidos a mucha presión en el sentido de que su día a día ya es muy exigente, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cuando hablo con cualquier profesor de la universidad, pero ahora que estoy en las prácticas también, yo cuando hablo con los profesores, yo lo que veo son personas con la lengua afuera todo el rato. Sí, ¿qué? Y que no Es sé esto. qué, y no sé cuál, sí. Y dices, pero bueno, vamos a ver, que yo vengo del mundo del freelance, del mundo de ser autónomo, pues quería estar aquí protegido, en un trabajo más tranquilo. Pues nada. Entonces, es verdad que esa gente, tú decirle, no, saca más tiempo para, pues eso, para dar tu opinión, para escribir un artículo, para ir a un congreso. Tiene que ser algo que, como tú planteabas, que esté escrito dentro de la propia rutina profesional suya, de su trabajo, es decir, de tal hora a tal hora trabaja, de tal hora a tal hora tienes para dedicarle a tal que cual, que después tengas que dar cuenta, si es que si eso no hay ningún problema, ¿no? Tengas que dar cuenta de tanto, bueno, como los profesores universitarios, ¿no? Que se le exigen determinadas publicaciones, etcétera, etcétera. Pero que si no se les da espacio son un poco brindis al sol, ¿no? Esas invitaciones a que participen cuando no tienen realmente la posibilidad. Es un poco así. Vale, bueno, vamos a entrar ya al libro, que al final en el libro como decíamos, se exponen de una manera bastante organizada. Creo que la tenía por aquí apuntada, a ver si no se me ha quedado. Sí. No voy a hacer ningún spoiler, pero es verdad que me gusta como son 6 bloquecitos, son 6 bloques en el que se habla del nivel educativo y exigencia, esfuerzo y talento, recursos de financiación, separación del alumnado y segregación, ideología y libertad de la educación y política educativa. Es decir, que como tú decías, hay un esfuerzo de síntesis muy importante porque el abanico es muy grande. Sin embargo, como decía, quería empezar leyendo un pequeño párrafo. He cogido extractos, pero la idea la quería transmitir porque me gustó mucho cuando la leí, me gustó leerlo. Dice así: la educación siempre ha sido un terreno en disputa porque refleja el modelo del individuo
y sociedad que tenemos y al mismo tiempo al que aspiramos. Diseñar un sistema educativo no solo implica participar en la formación de los ciudadanos del presente y del futuro, sino también tomar partido por acción o omisión sobre el papel del Estado, la religión, la familia, la desigualdad, la naturaleza, la justicia y la forma de convivencia entre personas diversas, entre otros elementos cruciales de nuestra sociedad. Bueno, esta es una declaración de intenciones que yo creo que es muy honesta, creo que resume muy bien esto que los que nos dedicamos a la educación siempre queremos que esté presente, que bebe de la pedagogía crítica, en fin, que es una cosa que ya no debería ser algo, digamos, que descubra nadie porque está muy presente, pero me parece especialmente interesante cuando después continúa diciendo los autores, partimos de la convicción de que la educación es política, las decisiones sobre qué cosas debemos aprender y cuáles no son políticas, ¿no? Por ello, los argumentos y datos que ofrecemos en este libro emergen del posicionamiento político de los autores. Obviamente, subjetivo, pero libre de intereses privados y partidistas. Después habláis de que para vosotros la educación tiene que ver con unos valores, de los derechos humanos, de tal cual, pero me parece que esta honestidad es casi que debe ser un requerimiento de cualquier investigador, de cualquier disciplina. Es decir, la filosofía de la ciencia también establece cuando tú te metes en un determinado proyecto, una determinada investigación, bajo qué marco, incluso axiológico, te estás moviendo. O sea, cuáles son tus escalas de valores y cuáles son los elementos que tú vas a analizar y desde qué perspectiva, ¿no? Y vosotros aquí lo ponéis de manifiesto. Después llegáis a una serie de conclusiones que son subjetivas, pero que es verdad que no se pueden escribir. Cualquiera que lo lea se da cuenta de que hacer este a priori, de hacer este advertising, digamos, no es para después hacer una lectura tendenciosa, o sea, radicalmente escorada a un lado del tablero político, vamos a decir, ¿no? Sino que es una investigación muy rigurosa, con los datos, que lo que va es a desvelar las educafakes, más que a proponer soluciones. Pero, sin embargo, aún así se dice, nosotros partimos de una visión que es esta, ¿no? Y me gustó leerlo Claro. al principio del libro. Nosotros nos parecía necesario, pero y además hemos intentado ser consecuentes con esa visión. Porque cuando hablamos, hay gente que nos decía, bueno, no, tenéis que haberlo planteado como la verdad absoluta. Y nosotros decíamos, no lo planteamos como la verdad absoluta porque no creemos que lo sea. Entonces, cuando analizamos los resultados de las investigaciones, lo hacemos a la luz de una mirada. Entonces, eso tiene repercusiones a lo largo del libro. Cuando hablamos, por ejemplo, de rendimiento o de resultados educativos, del sistema educativo, también lo ponemos en esta clave de derechos humanos y decimos, no, es que los resultados del sistema educativo es que los niños y las niñas lean muy bien, escriban, tengan pensamiento crítico, pero también todas estas otra serie de cosas que están descritas en la ley de educación y en las anteriores leyes, no solo de esta. Entonces, cuando le pedimos resultados. Entonces, por ejemplo, nos pasa cuando hablamos de segregación escolar. Imaginemos que mañana queda aprobado que la segregación escolar no tuviera o no tuviese importancia sobre los resultados académicos. Imagínate que mañana llegamos a esa conclusión con un análisis estadístico a partir de una prueba externa. Incluso en ese caso, la segregación desde nuestro humilde punto de vista no es tolerable, porque tiene unas consecuencias en la cohesión social, en cómo miramos al otro, en la convivencia. Entonces, es muy importante que hagamos este a priori, que decimos, bueno, esta es nuestra visión de la educación, porque si no, nos podría llevar a lo contrario, es decir, bueno, pues si la segregación no impacta en el rendimiento, ¿para qué le vamos a prestar atención a la segregación? Y nosotros lo que decimos es que desde nuestra visión, es una visión concreta de educación y incluso de la sociedad, pues tiene repercusiones también en los planteamientos educativos que lanzamos. Entonces, nosotros creíamos que era importante, porque condiciona todo lo demás. Entonces, cuando alguien no hace esta aclaración, normalmente no es porque no tenga una mirada o un punto de partida, sino porque intencionalmente la quiere ocultar muchas veces. Claro, bueno, está desde la persona que ni siquiera es consciente de que tiene un marco y asume. Que por Por supuesto. Por eso creo que hay que hacer este tipo de pedagogía, porque hay gente, muchas veces uno cuando va leyendo va pues, interiorizando ciertos aprendizajes, no sabe hasta qué punto esos aprendizajes son algo sabido por el resto, o sea, una cosa que debería estar clara, ¿no? Y dice, bueno, es que a lo mejor yo a mí mismo me considero pesado, porque es una cosa que aprendí hace 5 años, entonces ponerla de relieve ahora mismo es como vaya tontería, pero sin embargo parece que no está claro. Y yo es una cosa que observo cada día, o sea, que nosotros no somos conscientes de los marcos mentales que están operando a la hora de yo concebir la realidad, es
una cosa que muchos educadores, y en muchos ámbitos evidentemente, pero no nos atañe no tienen claro. O sea, los sesgos cognitivos que tenemos, que los estudiamos, a lo mejor en la carrera de educación los estudiamos, pero que después no somos conscientes. E incluso, partiendo de eso, después pasamos a lo que tú planteabas. Incluso, aunque tú quieras demostrarme que la segregación pues no tiene costes a nivel del rendimiento educativo, pero ¿qué modelo de sociedad? Es que quiero discutir eso. Es que quiero discutir eso. Y tú tendrás que defenderlo y tendrás que poner estos argumentos. Lo que no me vale es que des por hecho que tu horizonte, primero, que tu horizonte, o una de dos, o que tu horizonte es el único verdadero, no hay alternativa, porque lo demás no se plantea siquiera, o que con tus planteamientos quieres llegar a mi horizonte, pero no me lo estás explicando. Es decir, si queremos ir a los derechos humanos, si tú quieres defender la escuela privada o la escuela concertada, tendrás que explicarme cómo se llega desde la escuela privada concertada a cumplir con los derechos humanos. Y si no eres capaz de explicármelo, pues tienes un problema. Dedícate a resolver ese problema antes que a darte golpes en el pecho. Y de nuestra parte, o sea, yo que soy más defensor de la escuela pública, igual. De hecho, una de las preguntas que tenía planteada, ¿no? Porque yo tengo justamente esa duda. Tengo esa duda, pero es una duda que yo tengo y que no, desde la escuela concertada o privada, no hay nadie que quiera resolverla. Se puede tener una democracia, se puede tener una educación de calidad para toda la población con un modelo de escuela concertada y escuela privada como el que tenemos ahora mismo. O sea, si ellos la defienden, que me expliquen cómo se hace. Porque no lo sé, es que no lo sé, honestamente. Bueno, siempre que ha habido el debate sobre titularidad y el respeto a los derechos humanos, bueno, siempre darse una doble paradoja. Una primera paradoja es la teoría, es decir, muchas veces se dice, bueno, podría existir. Entonces, en un plano teórico sí que es posible, lo que pasa es que tenemos luego muy pocas experiencias en el plano práctico. Entonces, cuando hablamos muchas veces de desegregación o, por ejemplo, siempre se ha tenido el eterno debate de aumentar los módulos de la concertada, la financiación a la concertada, a cambio de que segreguen menos, eso es una cuestión que siempre se ha planteado en un plano teórico, pero que tenemos muy pocos resultados plausibles de decir, bueno, en este contexto se llevó a cabo y dio un resultado exitoso. Entonces, tenemos el planteamiento de la posibilidad, pero luego la realidad no suele acompañar. No solemos tener sobre todo muchos ejemplos. En una población, o sea, en un entorno como el que vivimos en la mayoría de los países occidentales, de desigualdades sociales, o sea, de ciudades con desigualdades sociales, ¿qué sentido tiene? O sea, el fenómeno de la segregación, que incluso muchos docentes tampoco lo entienden. O sea, la segregación tiene que ver con que, primero, que después, o sea, es que al final lo que hablamos de que se incluyen aquí muchos elementos que merecen un análisis por separado, porque también está el hecho de que la concertada sea favorecida con dinero público o que la privada incluso también sea a veces financiada con dinero público, que dices, bueno, vamos, una cosa es defender las posturas, otra cosa es hacer trampa, ¿no? Porque cuando jugamos al parchís, pues bueno, si ha ganado el azul, gana el azul, pero si ha hecho trampa, ya estamos hablando de otra cosa diferente, ¿no? Entonces eso vamos a quitarlo por ahora, pero incluso aunque hubiese la posibilidad o sea, aunque viviésemos en un entorno donde no hubiese trampa. Si vemos que hay ciertos colegios que están creando entornos mucho más amigables para mi hijo, para mi hija, estamos viendo que además hay cada vez más, o sea, que además es una cuestión de aspiración, ¿no? De aspiración social, donde, bueno, es una tendencia que vemos como cada vez más población escolar está escolarizada en colegios privados, ¿no? O sea, las escuelas públicas van viéndose con una población escolar más heterogénea, donde es más difícil implementar modelos educativos, cuales sean, porque al final tienen menos recursos, tienes una ratio que no te juega a favor y encima tienes más diversidad en tu aula, más dificultad de aprendizaje, por lo cual al final se siente mermado, que ahora entraremos porque tú lo explicas muy bien en el libro, se siente mermado el nivel educativo. Entonces, la persona que tiene la capacidad, que tiene la posibilidad, es como lo que vemos en la sanidad pública y privada, si es que es lo mismo. Si al final yo tengo una lista de espera en la sanidad pública y en la sanidad privada, pues tengo la posibilidad de ir mañana, pues la gente no es una heroína. O sea, incluso las personas que tienen un convencimiento por lo público no tienen por qué convertirse en héroes y heroínas, ¿no?
Entonces, esa dinámica es la que estoy viendo que digo, bueno, y eso, o sea, ¿eso cómo se frena? O sea, cómo se frena eso? No sé. Pues con valentía y regulación. Es decir, muchas veces parece que damos la segregación escolar por algo sentado, como si fuera un castigo divino, algo que ya está ahí, porque es verdad que obedece a la segregación residencial, pero tenemos un trabajo como el de Bonal y Zancajo en Barcelona que nos decían que la segregación real era mayor que la segregación residencial. Es decir, si cada alumno se escolarizara en el colegio más cerca de su casa, sería menor que la real. Entonces, las políticas educativas influyen en los grados de segregación. Y en el caso de la concertada, primero hay que pensar que estamos en un momento, y sobre todo aprovechando la caída demográfica, en la que, como tú dices, están haciendo trampas porque el sistema está trucado. Es decir, siempre se habló del criterio de demanda social. El criterio de demanda social ya no existe, en el sentido de que en muchas comunidades autónomas, aunque las familias elijan mayoritariamente educación pública, las líneas que se cierran son públicas. Y son públicas porque las concertadas muchas veces están embargadas a 10 años o a 8 años. Entonces, durante el periodo de vigencia del concierto es inamovible. Y, de hecho, si mañana llegara un político muy valiente e intentara paralizar ese concierto, llegaría un juez y establecería medidas cautelares, porque durante el tiempo de vigencia no se puede hacer. ¿Qué línea me puedo cargar de un año para otro? La pública, solo la pública. Y eso es lo que nos lleva a que en muchas comunidades autónomas, primero porque ideológicamente coincide, pues en Andalucía, como puede ser en Madrid, y segundo porque es lo más posibilista, se están cerrando evidentemente aulas públicas independientemente de los deseos de las familias. Entonces hay que pensar, aquí hay que tener en cuenta que primero, en España la gente se sigue escolarizando mayoritariamente en enseñanza pública, es decir, las familias quieren enseñanza pública, y en segundo lugar, hay decisiones políticas que influyen para que no puedas elegir pública. O sea, eso también hay que tenerlo bien claro. Cuando se cierran aulas, se cierran en la pública, no porque no las elijan las familias, sino porque si tengo menos población escolar y solo puedo cerrar en la pública, es donde voy a cerrar. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. Y luego, por otra parte, es importante señalar que muchas veces ni es la pobreza ni es la heterogeneidad social lo que trae problemas. Lo que trae es la mala distribución. Nosotros el año pasado, junto con Silvia Martínez Garrido, publicamos un artículo en el que analizábamos cómo impacta la concentración de alumnado migrante en los resultados educativos en educación primaria. Y a la conclusión que llegábamos es que concentraciones inferiores al 10% no tenían ningún impacto. Y concentraciones superiores al 25% tenían un impacto. Si nosotros calculamos la población en España, la población migrante en España creo que es el 12, el 13%, una cosa así. Es verdad que hay muchas diferencias entre unas comunidades autónomas, pero así nos encontramos que de repente en un barrio la diferencia, por ejemplo, entre pública y privada es totalmente anómala. Entonces, si el alumnado estuviera mejor distribuido, el alumnado con más dificultades, bien sea vinculado a la pobreza, a las necesidades educativas especiales o a un background migrante, no existiría tal problema. Yo en este caso pongo, porque es una experiencia personal, pongo el caso del Colegio Virgen de las Mareas de Avilés, que era un colegio que tenía el 100% del alumnado gitano, con 3 colegios alrededor que no llegaban al 3% del alumnado gitano. Entonces, el problema no es el alumnado gitano. El problema no es que estas familias tengan una situación de riesgo de pobreza o vulnerabilidad social. El problema es la concentración en un solo centro y un centro de titularidad pública. Alrededor había 3 concertados, uno creo que tenía como el 5% y los otros 2 no tenían ningún alumnado gitano. Entonces, si nosotros, los centros, fueran un reflejo fiel de la composición social de los barrios o de las ciudades, pues tal vez no tendríamos que estar hablando de este problema. Claro, Entonces, ese es el punto. Las familias de clase media muchas veces implementan estrategias de huida y de diferenciación social porque hemos creado un problema, pero un problema que no es natural, es un problema creado por una serie de políticas. Entonces, si se crea debido a unas políticas, también se puede solucionar también a través de ciertas políticas. Claro, me lo ha explicado muy bien con el caso ese de los 3 colegios. Yo creo que es como un dibujo a escala de lo que ocurre a nivel general, ¿no? Que cuando nos referimos al problema de la segregación, pues estamos hablando de eso, al final. Por eso te decía que no entiendo muy bien cómo, o sea, si hubiese alguien, un intelectual defensor de la concertada privada, me gustaría escucharlo de forma rigurosa, hablar de cómo encaja ese modelo de concertada privada, porque al final tendemos a generar esos guetos y es un motor
es un motor de generación de desigualdades en lugar de un motor de integración de la diversidad, de convivencia en fin, en lo que es la sociedad, que es la diversidad, ¿no? Entonces, por eso me lo planteaba y me gustaba cómo lo abordaba tu, el libro de Jesús y tuyo. Y otro elemento que también me resulta muy problemático de resolver es cómo, por una parte, estamos ya, igual que mencionaba antes, ¿no? Con algunas ideas que me parece que casi sobra argumentar por qué uno tiene la posición que tiene, ¿no? En contra de la meritocracia, ¿no? Casi sobra explicar que la meritocracia, pues, es otro fake, ¿no? Otro bulo muy bien extendido. Sin embargo, evidentemente tenemos que, de alguna forma, estimular el esfuerzo en los jóvenes y las jóvenes para que, bueno, superen la etapa, ¿no? De primaria y secundaria, que al final no podemos asumir que todo lo puede la genética o que todo lo pueden tus padres y madres y que ya está, que tú ahora al final hay una canica cayendo fin, en un sistema donde todos los elementos ya están situados y tú simplemente vas un poco pasando por ellos. Evidentemente, lo contrario, me parece, yo qué sé, una pantomima, ¿no? Esto que vemos ahora con los youtubers y esta moda del coaching, ¿no? Que llama a la gente a levantarse a las 5 de la mañana y, en fin, y a cambiar su vida de raíz con su esfuerzo. Pero sí que es verdad que, y además, pues todo es una cosa que es intuitiva, ¿no? Al final, las cosas muchas veces se pueden comprobar en la realidad, ¿no? Yo, es verdad que tienes unos elementos, digamos, estructurales en tu vida que te determinan en gran parte lo que haces de lunes a domingo, pero bueno, si tú te esfuerzas un poquito, pues puedes a veces mover un poquito, ¿no? La Claro, balanza hacia un lado hacia otro. Sí, te pero quería dar la palabra porque quiero ver nosotros tu opinión. claro, nosotros no le vemos nos parecen dos principios coherentes, es decir, no le vemos incompatibilidad en cuestionar la meritocracia y decir a nuestros niños y a nuestras niñas que se esfuercen todo lo que puedan. Por una parte, cuando cuestionamos la meritocracia, por una parte, la idea de que si quieres puedes es simplemente mentira. O sea, eso no, en todos los ámbitos de nuestra vida. Es decir, tú podrás poner todos los esfuerzos de tu parte, pero determinadas metas no las alcanzarás. Y eso son limitaciones que hay que entenderlas. Creo que era Joseph Stiglitz el que decía siempre que una persona que nacía en una familia más pobre, en una familia pobre, por mucho que se esfuerce, probablemente se muera pobre, y uno rico, por muy poco que se esfuerce, probablemente muera rico. Entonces, es decir, que el esfuerzo no lo va a cambiar todo. Pero también y sobre sabemos... todo que el ascensor social está roto, que eso me parece otra idea que no sé si era de Stiglitz, pero que era también muy significativa, que el ascensor social está roto porque sobre todo para arriba va regular, pero es que para abajo no va. Para abajo no va. No va para porque abajo no va. se tejen toda una serie de si el ascensor funcionara perfectamente, se podría subir, pero también se podría bajar. Y para abajo es casi imposible porque se tejen toda una serie de redes de seguridad que hace prácticamente imposible que se descienda. Pero aquí hay dos cuestiones. Por una parte, en el tema del ascensor, yo siempre me pregunto qué pasa con los que se quedan abajo. Es decir, yo creo que tenemos que tener una sociedad que dé garantías, incluso a quienes se quedan abajo. A quien fracasa educativamente también tiene que tener una serie de garantías, porque tienes que ser un ciudadano con plenos derechos, independientemente de tus resultados escolares. O sea, eso es la primera parte, que hay cosas que debemos de garantizar. La dignidad humana está por encima del credencialismo. Entonces, eso por una parte. Y luego en el esfuerzo es al revés, es decir, yo sí tengo claro que con esfuerzo se llega más lejos que si no hay esfuerzo. Esa parte creo que es bastante obvia. Es decir, entonces, de hecho, si procedes de un contexto desfavorecido, vas a tener, por desgracia, que esforzarte el doble si quieres lograr los mismos resultados. Porque vas a tener hándicap añadidos. Entonces, si tú quieres avanzar, vas a tener que esforzarte el doble. Eso es así. Me gustaría que no fuera así, pero es así. Entonces, yo creo que es compatible el decir, esforzaros, currar, dar el máximo de vosotros y al mismo tiempo reconocer que cuando analizamos los resultados escolares y vitales, lo tenemos que hacer a la luz de los condicionantes de partida. Entonces, nosotros creemos que realmente la perversión está en hacer la operación inversa. Es decir, analizar cuándo te has esforzado en función del punto al que has llegado. Entonces, si tú coges dos personas que han terminado una carrera universitaria, decir, bueno, como los dos han conseguido el mismo hito educativo, que es terminar una carrera universitaria, es porque los dos se han esforzado lo mismo, es una falacia. Porque no tiene nada que ver si
tu madre tiene estudios superiores, si en casa llegáis bien a fin de mes, si cuando has tenido dificultades educativas has podido tener apoyos, el número de libros que tienes en el hogar, que tengas acceso a internet, que tengas acceso a bienes culturales. Entonces, dos personas que han llegado al mismo hito educativo, que es terminar una carrera, en un caso que sea la primera generación, que sea una familia con más problemas, se ha esforzado muchas veces más que la otra. Entonces, creemos que el problema está en eso, en analizar los resultados, o sea, el esfuerzo en base a los resultados. Entonces, creo que es comparable decir, niños y niñas, esforzaros todo, porque con esfuerzo vais a llegar más lejos y al mismo tiempo ser realista de quien ha llegado más lejos no es porque se ha esforzado más. Claro, es que, de hecho, uno de los elementos que a mí me parece más interesante y el que estoy dedicando un poquito algún esfuerzo en el TFG y en alguna cosilla que quiero estudiar es en la necesidad de ser capaz de establecer un pensamiento complejo para entender el mundo. O sea, quiero decir, el mundo moderno es cada vez más complejo. El mundo moderno es complejo, pero lo es cada vez más y a pasos agigantados. Entonces, el pensamiento dicotómico te deja normalmente en un misticismo, en un pensamiento casi, pues eso, casi religioso, en el que no eres capaz de integrar cuestiones que a priori podrían parecer eso, contradictorias, pero que no lo son, ¿no? Tú lo planteabas, evidentemente no es coherente, aunque yo lo planteaba en términos de oposición, porque el discurso así a priori los opone, pero evidentemente al final, pues, lo que decía, uno lo puede vivir en sus propias carnes. Yo tengo unas limitaciones, pero si hago un esfuerzo más o menos, pues tendré un resultado distinto, ¿no? Yo ese discurso lo viví en mis propias carnes. Bueno, en primer lugar, yo soy en gran medida un exponente de eso. Tengo 38 años que hace ahora dentro de unos días y todavía voy a acabar este año mi carrera porque anteriormente no tenía la posibilidad. Yo con 16 años tuve que poner a trabajar, perdón, y no se da más los estudios. O sea, yo recuerdo en los botellones con mis colegas cuando hablábamos de cosas que yo me sabía cosas del temario y me decían, tío, ¿por qué suspenden los exámenes? Yo decía de broma, es que me equivoco y estudio después del examen en vez de antes, que me organizo muy mal. Y, o sea, no se me da mal estudiar, pero que no me tenía que poner a trabajar y, bueno, me gustaba. Quería tener mi vida social, ¿no? Entonces, pues, trabajar, vida social, pues los estudios se fueron apartando y después, con el tiempo, pues pude poner un ciclo superior, o sea que, en fin, me fui un poco buscando la vida hasta que a día de hoy estoy acabando la carrera. Pero ya no solamente en mí, sino que también en mi madre. Yo veía a mi madre el esfuerzo. Yo cuando escuchaba hablar de meritocracia, del esfuerzo, incluso cuando escuchaba, es que lo recuerdo con Amancio Ortega, con el de Zara, sí, el típico artículos que saca, ¿no? Que se ha esforzado mucho, el hombre que se ha hecho a sí mismo, tal que cual. Y yo estaba como un poco como mirando a mi madre, ¿sabes? Como escuchando eso y mirando a mi madre y diciendo, yo aquí también veo mucho esfuerzo y no tenemos los millones que mi madre, que tiene la pobre fibromialgia, que es madre soltera, que me ha criado con muchísimas dificultades. En fin, yo he visto en mi casa penuria y yo decía, este esfuerzo no se canjea, no vas tú luego al casino. Hay que tener muy claro que al final las mismas dosis de esfuerzos producen resultados desiguales. O sea, esa es la parte que tenemos que tener clara y que quien ha llegado más lejos no tiene que ser porque ser necesariamente la persona que más ha esforzado. A partir de eso, fomentar el esfuerzo, el trabajo duro, la dedicación, por supuesto. O sea, creo, como te decía, que no son planteamientos no son contradictorios. ¿Qué pasa? Que la teoría meritocrática tiene la capacidad de responsabilizar al individuo de sus resultados. O sea, tiene la gran capacidad de, primero, legitimar las desigualdades. Por eso que te decía yo antes, para mí también es muy importante el que se ha quedado abajo del ascensor, cómo está. Entonces, al final, vivimos en una sociedad que es capaz de tolerar que personas acumulen cantidades ingentes de riqueza y la vemos legítima, porque decimos, bueno, se ha esforzado más, ha sido más inteligente, ha sido más perspicaz. Bueno, pues no sé, ¿es legítima esa desigualdad porque entendemos que es legítima? Que entendemos que es resultado de un esfuerzo diferente y de una inteligencia diferente, y al mismo tiempo responsabiliza la idea un poco del perdedor, de si tú estás abajo, si tú has obtenido unos malos resultados académicos y ahora tienes una mala posición social, te lo mereces. Te lo mereces porque no te has esforzado. Y luego tú dices, primero hay que pensarse, pues eso, medidas como aumentar el salario mínimo, a lo que nos van es que por muy abajo que estés tengas unas condiciones dignas. Claro, es decir, si tú trabajas 160 horas al mes, llegas puntual, cumples con tu trabajo, que seas capaz de tener una vida digna,
hay que recordar que hace no tanto en España eran 700 euros, si alguien considera que eso es digno. Entonces, medidas como esa interpela a quienes han quedado abajo y le dice, oye, aunque te hayas quedado abajo, tienes derecho a una vida digna igual que los demás. Y luego, por otra parte, el responsabilizar a personas de sus circunstancias, cuando sabemos que es una carrera que está trucada y que no partimos todos de la misma posición, bueno, pues es cuestionable. Al mismo tiempo que criticamos la meritocracia, consideramos que es importante dar más oportunidades a las personas. Eso también es una de las grandes traducciones. Es decir, hay gente que dice, no, lo que estáis diciendo no estáis criticando la meritocracia, sino que esta no es perfecta. Y la idea es, nunca lo va a ser. Nunca vas a ver, Hay claro. muchos motivos por los que la igualdad de oportunidades nunca va a existir. Esto no es óbice para seguir pidiendo que haya más oportunidades. Y más oportunidades a quien parte más atrás en esta carrera. Hay un indicador que es muy potente en la predicción del éxito académico, que es el vocabulario. Cuando nosotros llegamos a un aula de infantil, la riqueza del vocabulario, la capacidad para hablar y para expresarse, sobre todo luego ya en los primeros cursos de primaria, para leer, está muy vinculada con el éxito académico. Y el número de palabras, el número de vocabulario de un niño y una niña está evidentemente condicionado por su entorno. Entonces, es un ejemplo que se entiende muy claro que no tenemos ningún mérito sobre ello. Es decir, si nosotros cogemos un niño y una niña de 5 años, no va a ser su inteligencia, no va a ser cuánto lee, porque la mayoría no lee como una actividad propia. Entonces, está todo condicionado por su contexto. Y sin embargo, ya partimos, si lo analizáramos cuantificándolo, ya partimos de puntos muy diferentes con 5 años. Con 5 años. Entonces, el uso de tiempos verbales, el uso de frases subordinadas, el vocabulario, la riqueza, la amplitud de ese vocabulario está sumamente condicionada por el nivel formativo y el capital cultural de tu familia. Y entonces, eso son esas pequeñas cosas que se van uniendo a tu trayectoria y que van a hacerla más fácil, más llevadera, más sencilla. Entonces, lo que no podemos es luego, cuando lleguemos a puntos diferentes, decir, no, es porque me he esforzado más. Bueno, te has esforzado, pero hay que pensar también que a lo mejor se ha esforzado mucho más con un resultado peor. Claro, y sobre todo o sea, la inversión que uno supone, porque yo ahora también eso, soy muy consciente y, vamos, como tú, somos padres y mi hija tiene ya 2 años y medio y yo me di cuenta o sea, veo a ella, su formación, yo estoy ahora mismo siendo muy analítico con mi propio proceso de formación mía, porque estoy en una facultad de educación, estoy en el práctico y pienso en lo que cuesta una persona formada adulta. Digo, macho. Y me acuerdo de la frase esta típica de para educar a una persona hace falta una aldea entera. Digo, una aldea entera no, hacen falta ingentes cantidades y más con lo sofisticados que somos, que al final cogemos una persona de hoy en día, por mucho que seamos críticos, que ahora te quiero sacar un poco el tema ese también, que se desarrolla muy bien en el libro, ¿no? La típica comparación de antes y ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que tú coges a un profesional estándar de 40 años y a una persona, por lo general, mucho más sofisticada en todos los términos que una persona de 1950, 1900. Y eso implica una cantidad ingente de personas, de dinero público. O sea, construir algo así cuesta muchísimo. Y que sea más o menos, depende muchísimo de lo que hayan puesto, por ejemplo, por eso sus padres. Imagínate que se me da muy bien el inglés, perfecto, pero si no se me da muy bien el inglés y mis padres me pueden pagar toda la academia del mundo o todos los profesores particulares del mundo, pues evidentemente voy a llegar al mismo punto que otra persona, si me pueden pagar una estancia en el extranjero, si me pueden, lo típico que se dice, ¿no? Financiar más oportunidades. No es que ha llegado a este sitio y otro no ha llegado. Claro, pues yo tenía una bala. Yo tenía una bala, 2 balas. Si ya no me salieron bien en el primer momento, después, además, viene la vida y te lleva por delante. Y también hay que pensar la paradoja de lo que, con el ejemplo que decías antes, entre un joven que se pone a trabajar con 16 años y uno que sigue estudiando, cuando ambos llegan a los 23 años, haciendo cálculos así a grosso modo, el que ha seguido estudiando le ha costado al Estado 40.000 euros más su educación. Claro. Y el que no ha seguido estudiando ha cotizado todos los meses. Claro, es que eso es luego la valoración que hacemos es, no, tú no te lo has currado, aunque tú estuvieras en la obra o estuvieras en el bar trabajando de 7 a 7, y el otro te dice, no, yo he estudiado y me lo he currado, y eso no, tú has
consumido más recursos públicos. Claro, Unos claro, recursos públicos que, ojo, me parece maravilloso, que es donde tienen que estar en la formación, claro. porque esa persona va a tener también luego un mayor impacto y también va a ser mayores cotizaciones sociales, etcétera, etcétera. Pero hay que ser muy conscientes de esto. O sea, es decir, que muchas veces las personas cuando alcanzan cierta posición se olvidan de que muchas veces su posición social es resultado de un esfuerzo colectivo. Claro, Es claro. decir, la Sí, sí, persona que sí. estaba trabajando en el bar o estaba trabajando en la obra estaba cotizando para que tú puedas estudiar. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es aprovechar esos estudios y luego estar muy agradecido a un estado social que te da esa posibilidad. Eso Pues me sí, yo creo que parece al fundamental. final estamos en un momento en el que ciertos discursos, bueno, Rendueles siempre dice que la meritocracia al final es el relato que se ha inventado la aristocracia para seguir justificando su posición social. O sea, ya no pueden Claro. justificarse porque sí. Entonces se inventan la historia de la meritocracia, ¿no? Pero no se sostiene por ningún lado. Y el neoliberalismo igual, el neoliberalismo hace aguas por todos lados y ya fíjate tú que el máximo oponente del neoliberalismo está con los aranceles como es Trump. O sea, no tiene ningún sentido el relato que plantean desde esas élites para perpetuar sus modelos, sus ideologías en el sentido de cosmovisiones, pero sin embargo arrastran por poder y arrastran por cómo al final sus dispositivos de generar la dinámica en lo político, en lo económico y en lo educativo siguen estando en posiciones de privilegio. Pero en lo teórico, o sea, en lo sustancial, a poco que rasca un poquito, no tiene ningún sentido. Pero hay una cosa que sí me parece que tiene un poco de sentido, te quería preguntar por ella, y es que hay un debate que tú seguro que estás al día, que es el debate entre rojipardos y pedagogos, que me gusta mucho porque al final ya es un poco cómic. ¿Sabes? Es que se presta un poco Total. a los nombres estos. Y a mí, más allá de lo gracioso, ya no, o sea, gracioso hasta un punto porque tampoco tiene una... Yo se lo digo a un amigo mío que está en el colectivo Dime, David, un saludo. Seguro que esta sí la ves, seguro que esta entrevista sí la ves. Y bueno, se lo digo, ¿no? Me parece que hace un trabajo muy importante, pero también es verdad que en lo educativo, por lo que te decía, hoy nadie defiende en serio las posiciones de estos rojipardos, son voces altisonantes, dan mucho coraje porque no tienen ningún sentido y porque a veces utilizan fórmulas bastante demagógicas y un poco, en fin, pero que después yo, por ejemplo, en mi formación académica, que no hay un atisbo de, o sea, nadie, ningún profesor, hasta los más mayores, están totalmente insertos en el discurso, vamos a decir, constructivista de las pedagogías alternativas. Hasta tal punto que yo me voy reconociendo algunas fallas en este discurso constructivista, porque creo que, de hecho, si no hacemos, como decíamos antes, el hombre de paja en ese discurso rojipardo, hay cosas que yo creo que sí podríamos analizar de una manera racional y plantear que justamente sí, además como en tu libro plantea, el éxito del sistema educativo fundamentalmente ha sido acoger a toda esa población que al empezar la transición no estaba escolarizada. Si ese es uno de los grandes éxitos con la diversidad y otros que sí se le pueden atribuir, eso ha implicado en algunas cuestiones una merma del nivel educativo que ya tú me dirás si los datos, que yo, si no recuerdo mal un poco de memoria, creo que estaban un poco estancados. No es que hubieran ido para abajo, pero estaban un poco estancados en relación al PISA. Pero sí que es verdad que al menos yo en mis prácticas siempre me dicen que los cursos van cada vez a peor. Yo no puedo saberlo, porque yo estoy con los chavales y yo no me acuerdo de cuando yo tenía esa edad. Yo lo veo que tiene un nivel que yo a lo mejor querría que fuese mayor, pero tampoco tengo para contrastar. Pero los profesores sí me dicen que cada año ven que tienen que dar un poquito menos, que ser más permisivos, que poner exámenes más sencillos. En la universidad lo mismo. Entonces digo, joder, igual sí que es verdad que por ampliar tanto esta vulgarización que habla Javier Gomá, ¿no? Que la vulgaridad, me gusta mucho ese concepto, es hija de la igualdad y la libertad. ¿No? La vulgaridad es cuando mucha gente entra al lugar donde antes solo estaban los aristócratas y de repente, como no hay una espontaneidad educada, que dice él, pues se torna vulgar, pero que no es algo negativo, sino algo de lo que estar orgulloso, ¿no? Pero sí que entonces igual tiene sentido plantear que el nivel tal y como está no es algo de lo que debamos sentirnos orgullosos per se, sino que podríamos trabajar en aumentarlo y en darle más recorrido a ciertos contenidos. ¿Tú qué piensas de esta síntesis o de esta relación entre esos dos mundos? Bueno, a mí es un debate que en general lo sigo un poco porque me aburre mucho. O sea, yo lo voy a ser Yo te digo lo sincero. mismo, ¿eh? Yo lo sigo un poco porque me aburre mucho y sin justificarlos, o sea, sin justificarlos a estos profes
neoconservadores, como queramos llamarlo, creo que la pataleta la tienen justificada. Es decir, creo que el sistema educativo ha cuidado poco a sus docentes, en términos objetivos y en términos simbólicos. Entonces, creo que existe un malestar docente y que mucha gente lo está canalizando por ahí, por el todo mal. Entonces, esto es muy habitual y a mí me ha pasado incluso en alguna presentación de libro o en muchos claustros que al final acabamos haciendo terapia de grupo. Es decir, el profesorado tiene un sentimiento negativo dentro y entonces muchas veces estamos hablando de cualquier tema y empiezan a haber nubarrones negros. Entonces, yo sí que creo que es una expresión de un malestar. Entonces, en esa parte les doy comprensión, aunque a lo mejor no en las formas ni en el fondo. Entonces, siempre que hay un mundo cambiante y encima tú te sientes perdedor de ese mundo cambiante, es normal que salgan, que se generen monstruos, que se generen expresiones peores posibles. Entonces, yo desde esa perspectiva lo entiendo. Por otra parte, creo que me cuesta tasar el fenómeno. Es decir, en redes sociales lo tenemos muy presentes, porque como dices, hay mucho histrionismo, hay figuras muy destacadas, pero no sé hasta qué punto, qué parte representan del profesorado. Yo, en el caso sobre todo de educación infantil y primaria, creo que poco. O sea, creo que esa visión de la educación y del alumnado creo que no está extendida. Y luego, por otra parte, muchas veces creo que a los rojipardos que le llaman, o a los proferrancios, como queramos llamarle, creo que se lo están poniendo muy fácil. O sea, de verdad, creo que se lo están poniendo muy fácil porque muchas veces los discursos que se hacen, sobre todo que se hacen desde determinadas posturas que ponen al profesor como chivo expiatorio de todo. Y muchas veces generan un inmovilismo. Es decir, cuando el profesor o cualquier otro colectivo se siente atacado continuamente, lo que tiende es reforzar posturas identitarias, reforzar el sectarismo, porque me siento atacado, entonces me refugio en los míos. Entonces, muchas veces creo que el todo mal también se está instalando en la sociedad. Creo que hay además un movimiento que en un mundo capitalista me parece que es razonable que llegara a la educación, que es la idea de la educación a la carta. Cada vez es más difícil en la sociedad y en la educación que apostemos por lo comunitario. Entonces, si ahora mismo tú llegas a cualquier centro educativo y haces una propuesta, vas a tener miles de voces corales, porque tenemos un poco esta idea de la individualización del proceso educativo y entonces van a salir un montón de voces que dicen, no, para mi niño no, oye, mi niño de esta manera, oye, mi niño de esta otra manera. Entonces, ante eso o ante la judicialización de la vida pública, es decir, ahora siempre hay que tener un montón de... Hay como mucho miedo, no sé si real o fingido, a las denuncias, entonces lo que hace es generar un inmovilismo. Entonces, sin comprenderlos, sí que es verdad que si intento explicar por qué se ha llegado a esta postura, en parte tiene que ver con eso, con un malestar docente, un maltrato que ha habido el docente y muchas veces, pues, expresiones de este tipo. Si nos vamos al tema del nivel, bueno, hay una parte que está totalmente injustificada. La pregunta es ¿a quién miramos? Es decir, si nosotros para evaluar el nivel miramos al conjunto de la sociedad, no hay ningún argumento para hablar de la caída del nivel educativo. En todo caso, tendríamos que comparar desde hace muy pocos años hasta hoy. Pues si hablamos a lo mejor desde el año 2015, bueno, pues tendríamos argumentos para comparar. Pero si hablamos de comparar, pues eso, hay gente que dice que la última ley que fue buena fue la Ley General de Educación, que con la LOCSE se vino todo al carajo. Pues si miramos esa generación, no hay ninguna duda. O si miramos los precedentes, no hay ninguna duda. Y año tras año, cuando salen las pruebas de PIAAC, que de alguna manera miran competencias matemáticas y competencias lectoras en población adulta, vemos que cada promoción obtiene unos resultados mejores, como generación. Es decir, cuando cogemos generaciones más jóvenes, los resultados son mejores, básicamente porque hemos extendido el derecho y lo hemos hecho real. ¿Qué pasa? Que si miramos solo a determinados grupos sociales, pues estamos comparando cosas que no son justas. El ministro de Educación de la dictadura, Villar Parasí, antes de publicar la Ley General de Educación de 1970, hace un libro blanco de la educación y aporta algunos datos de cómo estaba la educación en España. Él lo hacía para justificar su reforma, pero a la postre terminó siendo la mayor crítica que hubo a la educación durante el franquismo. Y a la universidad llegaba el 3% de la población. Evidentemente, si antes llegaba al 3% y ahora llega al 52%, yo no puedo comparar a esas dos muestras porque no son dos muestras comparables. No puedo comparar. Si comparo a ese 3% con el 3% de hoy más brillante, a lo mejor sí que nos llevaríamos sorpresas de que el nivel educativo sigue siendo el mismo. Entonces, cuanto más amplio la educación,
redunda en beneficio de mi sociedad porque tengo una población más formada, pero es verdad que cuando llevamos la comparación hay que pensar qué grupos comparo y si son equiparables. Si comparo el 100% de la población y el 100% de la población, los resultados van a mejor. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues vemos eso, alguien que se para con un micrófono por la calle haciendo preguntas y los jóvenes dicen barbaridades, pero lo que no tenemos muchas veces es el contrafactual de hacer esa misma pregunta a gente mayor. Y el resultado nos sorprendería. Muchas veces cuando salen cosas de estas digo, bueno, nos sorprendería si hiciéramos la misma pregunta a gente mayor de 65, o a gente mayor de 55, gente mayor de 45. Entonces, creo que tenemos algunas dificultades. Las pruebas internacionales nos están hablando de que hay un estancamiento y, sobre todo, lo que yo sí que tengo bastante claro es que hemos mejorado mucho algunos aspectos del sistema educativo y no han resultado en mejores resultados, por ejemplo, en pruebas internacionales. ¿Vale? Hemos mejorado la inversión en algunos aspectos del sistema educativo, la formación de los docentes, las instalaciones, la inclusión, y sin embargo no se ha traducido en resultados tal y como esperábamos. Pero de ahí hablar de que el sistema avanza hacia la mediocridad y demás, yo evidentemente no me atrevería. En cualquier caso, yo tanto con unos y con otros, o sea, cuando hablamos de sectores de profesorado, de progresistas, conservadores, yo al final siempre quiero traducirlo a política pública. Entonces, muchas veces creo que no estamos instalados, sobre todo determinados colectivos que son del todo mal, están instalados en la crítica, pero son poco propositivos. Entonces, creo que cuando criticamos algo, bueno, llegamos a la conclusión de que el nivel educativo ha caído. Imagínate que asumimos esta verdad. Ha caído y avanzamos hacia la mediocridad. ¿Cuál es la alternativa? O sea, siempre esa es mi pregunta. ¿Cuál es la solución? Y el problema es que la crítica, y sobre todo una crítica descarnada, es mucho más fácil que proponer. Y las propuestas muchas veces están ausentes y otras veces sabemos, porque nos lo dice siempre que se ha hecho, que no nos conduce a un escenario en el que queramos estar. Entonces, mi pregunta es, incluso si asumimos que el sistema educativo tiene malos resultados, la pregunta es, ¿qué proponemos? ¿Qué hacemos para que esto cambie? Si la respuesta es excluir a determinadas personas, creo que no es buena. Claro. Si la respuesta es aumentar los recursos, pues a lo mejor es una muy buena vía. O sea, entonces creo que si somos capaces de romper este esquema de pedagogos contra rojipardos, si somos capaces de romper esas trincheras, creo que si nos ponemos a pensar de manera propositiva y posibilista qué políticas públicas podemos implementar, creo que llegaríamos a más consensos. Creo que habría muchas cosas que estaríamos de acuerdo. Es cierto, vamos, además lo planteamos al inicio, que son debates que se dan sobre todo en redes sociales, donde sabemos que el medio imprime un determinado carácter al debate ya por defecto, que no es el mejor para entendernos. Evidentemente, en todas las posiciones creo que habrá pues mensajes descartables o mensajes que sí, que se puedan caricaturizar, pero si partimos de la base de que estamos en redes sociales un poco generando ese tipo de... Yo entiendo después que se habla de combatir determinada batalla cultural, ¿no? que se instala. Pero bueno, yo, como tú dices, a veces me mantengo un poco al margen de este enfrentamiento, porque me parecería mejor hacerlo en otro espacio que permitiese abordarlo de manera más constructivista, desde un punto de vista de decir, bueno, vale, si no tienes nada que decir, pues ya está, no te escucho. Es como lo de los terraplanistas, ¿no? Es que ya está, muy bien, que tú piensas eso, porque ya está, pues, con no charlar contigo tengo suficiente, ¿no? Sin embargo, hay discursos de gente pues, muy sensata que ponen en el centro el contenido, que hablan de que ciertas asignaturas son muy importantes darlas en condiciones porque justamente atendiendo a personas que a lo mejor luego no van a tener otra oportunidad, sino en el sistema escolar, de tener contacto con esos contenidos, es decir, pues leer los clásicos o tener ciertos conocimientos canónicos sobre historia, filosofía, etcétera, etcétera. Pues los pedagogos dirían, no, pero es que eso no es lo importante, porque al final el contenido no se transmite, sino que no, este discurso que algunos, vamos, ya sabemos un poco por dónde va,
Pero estas otras personas dicen, pero es que hay muchos alumnos, muchas alumnas que precisamente por su condición, si en la escuela no se les facilita el tener un acceso en condiciones, que es lo que tú dices, habrá que ver cómo se hace, no excluyéndolo, no decir, bueno, pues tú y tú no atendáis, pues fuera, ¿no? Porque evidentemente entonces ya no estaremos haciendo nada. Pero sí que es verdad que quizá el desarrollo competencial y el comprar de una forma acrítica, vamos a decir así, eh, el discurso constructivista que muchas veces pues, tenemos por defecto, creo que sí que tiene algunos claroscuros que quizás, bueno, pues quizás si en vez de coger al hombre de paja del otro frente, cogemos al hombre de hierro, pues a lo mejor de repente nos podemos iluminar, ¿no? Y llegar a un punto de síntesis que, como decíamos antes, que a lo mejor no son cosas que tengan una oposición tan frontal, sino que a lo mejor No, pueden reconciliarse de alguna forma. y yo creo bueno, primero creo que las redes sociales, y sobre todo si nos centramos en Twitter, fomentan un poco esa polarización. Y luego creo que hay actores que son muy negativos. O sea, hay gente que no quiere debatir, que solo quiere, bueno, pues alimentar estas Zasca batallas y demás. Del zasca y de la sensación y demás. Pero creo que si quitamos a esos de la ecuación, creo que en ambos grupos, sin equipararlos, que yo evidentemente no los equiparo, creo que sí que hay personas válidas y personas que están preocupadas por la claro, educación de exactamente, que nuestros hay una jóvenes. preocupación honesta. Entonces, claro, y creo que hay muchos debates que hoy en día no los podemos tener y no los podemos tener en un contexto amable, porque evidentemente ya supone tomar partido, situarte en un grupo y lo vemos con deberes, lo vemos con jornada, lo vemos con un montón de temas en los que obligatoriamente tienes que decidirte si eres A o eres B. Y no entendemos que hay Las toda una pantallas, por gama ejemplo, una cosa que lo y veo yo mucho ahora, la las pantalla es pantallas. lo mismo. Lo mismo. Y nos cuesta mucho entender primero que el que está enfrente también es un actor legítimo, o muchas veces es legítimo. Es decir, si tú empiezas diciéndome que determinadas personas no deberían de estar en la escuela, ya no eres un actor legítimo. No podemos tener, lo que dices tú, es como un terraplanista, no podemos tenerte en cuenta. Pero cuando tú estás preocupado por el derecho a la educación, pues evidentemente podemos llevar a cabo un debate. Entonces, cuando yo antes me refería a que muchas veces a los profesores se lo estamos poniendo muy fácil, es cuando estamos dando respuestas poco adaptadas, poco realistas a problemas reales. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema real, que puede ser la falta de respeto al profesorado, vale, pues nosotros tenemos un problema real, hay que darle una solución real. Entonces, nosotros ahí tenemos que ver cuál es la manera democrática, proactiva, que respete el derecho a la educación, para que en las aulas se puedan dar clase y a la vez todos los niños puedan avanzar y puedan progresar. Entonces, si tú me niegas la mayor, dices, no, eso no existe, o si nosotros decimos, no, todo el mundo que quiera tener una clase de esta manera no es válido para hablar, pues claro, genera posturas muy, muy proteccionistas que no creo que sean buenas para el debate. Te voy a Yo creo hacer que una tenemos última que ser pregunta en relación capaces. a esto y vamos a pasar al siguiente punto porque tampoco quiero que se nos alargue más la entrevista, no te quiero robar más tiempo, pero hay un dato que a mí me chirría un poco y digo, a ver si Daniel lo tenía que apuntado en las notas, a ver si me da un poco de luz. La gente normalmente se queja de que los jóvenes no leen. Sin embargo, las últimas estadísticas dicen que especialmente la franja de edad entre los 18 y 17, entre los 24 y 25 años, son los más lectores. Eso es otra educa fake, no sé si es educa, pero es una fake que yo digo, pero es anti-intuitiva, porque efectivamente tú te vas a los chavales, yo estoy ahora mismo con gente de 20 años, yo no percibo, o sea, que yo no digo, o sea, antes se leería menos, probablemente, antes se leería menos, pero me cuesta mucho, aparte, evidentemente, la irrupción de las redes sociales, o sea, no, es que si dedicas mucho tiempo al TikTok, al Instagram, te quedará poco para leer. Aparte, la lectura en general no es algo muy atractivo en esa edad, o sea, yo lo veo en mí, pero después la encuesta, que no recuerdo, la tengo aquí, pero no la quiero abrir, porque si la abro igual se jode esto y ya que está todo bien no quiero tocar nada. Pero tengo una encuesta ahí de Blue Sky, de Carlos Magro. Sí, Y no sí, sé en cómo se explica general, esto. nosotros no lo tratamos, pero en general se explica una vez más con lo mismo que decíamos antes. Es decir, cuando nosotros decimos que la educación está mejor que antes, no decimos que ahora sea perfecta, ni siquiera que ahora sea buena. Decimos que antes era peor. Entonces, si yo analizo el nivel competencial de la población
que tiene 20 años y la que tiene 65, objetivamente, la población que tiene 20 años tiene mayor nivel competencial. ¿Por qué? Porque miro toda la población. Con la lectura nos pasa un poco lo mismo. Yo no digo que los jóvenes lean mucho o poco, porque no sé si tengo un referente con el que decir si leen mucho o poco. La pregunta es ¿cuánto leen los mayores? Claro. Entonces mi pregunta es, y luego muchas veces vuelve a haber el sesgo, es decir, si tú eres una persona que lees mucho y te mueves con adultos, con medio diario, te mueves solo con gente que lee mucho, y además a mí, por ejemplo, me pasa en mi caso, la mayoría de personas de mi contexto son docentes y la mayoría leen mucho. Entonces, claro, es muy fácil, desde nuestra perspectiva, ver a los jóvenes y decir, bueno, este lee poquísimo, porque mira, lee solo 12 libros al año. ¿Cuál es lo que pasa? Que al final estamos haciendo un problema y es que extiendes a toda la población lo que pasa en tu entorno inmediato. Entonces, claro, muchas veces en esas encuestas lo que hay que tener en cuenta es toda la población. Y entonces, yo creo que si nos ponemos a preguntarnos si la gente de más de cierta edad lee como toda la población, pues probablemente lleguemos a cifras muy bajas, sin saber, ya te digo, si de forma absoluta se leen mucho o leen poco, pero que las cifras suelen ser, independientemente de quién las haga, suelen dar esos resultados, que son los jóvenes que leen más y que suele ser recurrente. Y en relación a las 50 EducaFakes, que por lo que has contado, al principio barajaste ahí unas 80, 90 y llegaste ya a reducirlas a 50, pero me interesa saber si hay alguna que os sorprendiera especialmente, que dijerais, hostia, pues aquí yo pensaba que me iba a encontrar otra cosa y cuando me he puesto a investigar me lleva una sorpresa. Bueno, a ver, al recogerlas nosotros mismos casi siempre las intuíamos, pero algunas fueron como más graves. Por ejemplo, la financiación de los centros totalmente privados. O sea, bueno, teníamos algunas intuiciones de que recibían algo, pero como está muy difuso, cuando te pones a investigar, bueno, pues hay muchas partidas que bien financian directamente los centros privados, bien a las familias que acuden a centros privados a través de exenciones fiscales, o incluso ya la novedad a través de becas que solo pueden hacer las personas que estudian en centros privados. Entonces, realmente a lo mejor no es financiación del centro privado, pero al mismo tiempo redunda en los usuarios de un centro privado. Porque si yo no creo suficientes plazas de FP, tú quieres acceder a una FP, no puedes porque no tienes plaza pública. Pero tenía una opción, que vayas a un centro privado y te pago la mitad de la matrícula. Ese centro privado va a captar nuevos clientes, que en su caso son clientes, gracias a que yo estoy poniendo dinero público para que esos clientes puedan ir. Entonces, nosotros al principio, bueno, pues para ver si hasta qué punto estará un fenómeno importante o no, empezamos a analizar y nos dimos cuenta que había muchísima financiación pública de centros totalmente privados. Qué fuerte. Eso es un Sin poco lo que estar hablábamos antes, concertados. ¿no? Claro, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Que si ya vamos con las trampas, ¿no? Que esto al final es como cuando alguien tiene una posición política, defiéndela con argumentos, pero no me hagas trampas al solitario, o sea, no me mientas, ¿no? Como cuando, en fin, en Claro, cualquier pero ámbito, no me... si tú preguntas a cualquiera, te dice, bueno, estos centros no están sometidos a la mayoría de normativa, es decir, los centros concertados, incluso dentro de su laxitud, están mucho más sometidos a cierta regulación que a los centros privados. Los centros privados en términos de admisión, de gestión del dinero y de todo, tienen muchísima más libertad porque se asumía esta idea. Tú no recibes ningún tipo de financiación, pero tampoco te pido cuentas. Y sin embargo nos damos cuenta que sí que reciben financiación en menor medida que los centros concertados, pero también reciben fondos públicos. Bueno, pues de todas formas, vamos, para los que no estén viendo que quieran seguir aprofundizando, indagando sobre estos temas, son 50 EducaFakes, como digo, bastante, o sea, que tocan todo, ¿no? Hablaba antes de los 6 bloques que abarcan de la educación, desde eso, desde segregación del alumnado, política educativa, ideología, libertad de educación, en fin, tocan muchos planos. Hoy hemos hablado de unas poquitas cosas, pero si queréis profundizar, pues tenéis el libro. Y para terminar, quería invitarte a que, bueno, yo siempre acabo, me gusta invitar a los invitados, a las invitadas, a que acaben con, pues eso, con un mensaje de optimismo, porque es verdad que la educación, pues desde que llevo metida en ella, ¿no? Que llevo ya 5 años desde que entré con el grado y al final, pues bueno, como soy un estudiante ya mayor y que veo con mi mochilita de activismo y de lectura, pues le he sacado mucho partido estos 5 años y siempre veo
esa igual, ¿no? Esa parece que es un mundo muy balanceado entre elementos paradójicos. Por una parte, una vocación muy potente, unas ganas de mejorar, unas ganas de... pero a la vez también mucha frustración, mucho pesimismo, mucho hartazgo. Y cuando estás en el colegio, en el día a día, los ves a los maestros, que normalmente los que llevan años, pues sí que están con una mirada ciertamente, si no pesimista, sí cansada, y a veces cuando desde ciertos discursos como los que nosotros podemos pronunciar, les ponemos un poco a ellos la responsabilidad de mejorar su actividad docente y tal, pues ellos en plan, mira, chico, déjame un poco que ya tengo bastante, yo al final un curro, entro a las 8, salgo a las 2 y doy gracias. Y entonces siempre me gusta invitar, siempre me gusta eso, invitar a nuestros invitados, para la redundancia, a que se despidan con un mensaje optimista, ¿no? De que la acción docente al final tiene una repercusión en nuestro alumnado para bien y que no decaiga ese ánimo. Entonces, bueno, desde tu parte, ¿cómo animaría a esta gente a que sigan con la faena? Bueno, yo sí quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Es decir, cuando analizamos el debate educativo da la sensación de que las familias y los docentes nos estamos peleando. Los docentes con otros docentes también, pues los más progresistas, nos peleamos con los conservadores. Da la sensación también que la administración y los docentes también nos peleamos, pero la realidad es que tenemos un sistema educativo muy sólido. Y para ello tenemos dos pruebas recientes. La primera fue la crisis de 2008, la segunda fue el COVID. Y tenemos un sistema que, a pesar de los vaivenes legislativos, a pesar de los recortes y a pesar de todo, ha sido capaz de mantener el tipo y seguir ensanchando derechos. El problema que tenemos es que muchas veces nos cuesta ver lo bueno, porque como ya lo damos por conquistado, lo damos por sentado, pero tenemos un sistema sólido que llega a todo el alumnado, que permite desarrollar cada vez unas trayectorias profesionales y personales más largas. Entonces, que aunque es mucho lo que tenemos por mejorar, es mucho lo que hemos logrado, y si analizamos la evolución de España desde el año 1970 hasta hoy, somos un milagro educativo. Pues nos quedamos con esa idea, la cual comparto, ¿eh? Yo, además, justo entré después del 15M con esa politización y ese activismo, pasaron los años, yo seguía ahí, tal que cual, y cuando entré a la universidad yo esperaba ver muchas cosas que criticar y la universidad anquilosada, y de repente dije, esto está bien, está muy bien, o sea, estaba muy mal antes, o sea, hay muchas cosas por lo que tú dices, es muy fácil poner el dedo en la llaga, es muy fácil centrarse en lo que está mal, porque tenemos una naturaleza que es positiva, porque es una naturaleza tecnológica del ser humano de poner el ojo en el error para solventarlo. Pero, pero si te quedas ahí, pues claro, al final parece que todo está mal. Yo te digo, yo cuando entré a la universidad, poco a poco, en cuanto empiezas a estudiar un poco historia de la educación y contrastas con cómo estaba antes y te das cuenta de ciertos avances. Yo, por ejemplo, en mi temario, pues el contenido es muy transversal. Está la coeducación, la mirada de género, didáctica del medio ambiente, se tiene una visión muy crítica del sistema capitalista en sí mismo, en los contenidos, está explícitamente así. Pues yo digo, oye, vamos a insistir, Hemos avanzado. vamos a insistir, pero hemos avanzado mucho. Por eso me gusta siempre acabar con ese sabor de boca, porque evidentemente si nos mueve a seguir mejorando el ver las cosas negativas, pues oye, genial, pero que no sirva para estar con el colmillo retorcido, para estar también con una Desde actitud luego. un poco ceniza, para eso no, para eso no. Así que Daniel, muchísimas gracias Muy y bien. nada, Muchas gracias a ti. a todas las personas que nos estén viendo, si tenéis gente, que ya tenemos este tinglado montado así telemático para tener videollamadas con un poquito más de calidad, si se os ocurren personas, docentes, investigadoras, personalidades del mundo de la educación, las podéis poner en algún comentario, yo qué sé, donde salga esto, en Spotify, en Instagram, donde sea, y así sabemos un poco lo que os apetece escuchar por aquí. Dani, muchísimas gracias por echar un ratito con nosotros. Cuídate mucho. Un besito, ¿vale? Chao. Hasta luego. Chao, chao.